¿Qué tal? ¿Cómo están? Las relaciones entre el gobierno de María Chivite y el principal partido del Parlamento Foral, Navarra Suma, en la oposición, no solo no se atemperan, se calman o se apaciguan, sino que se tensan conforme pasan los días. Y ya no en cuanto a las cuestiones prácticas como el presupuesto, del que hoy, por cierto, el gobierno ha calificado de alejamiento político su relación con la coalición de UPN, PP y Ciudadanos. En la refriega se ha colado en las últimas horas el debate sobre las víctimas de ETA y aquí nuevamente se ha vuelto a agitar la tierra. Por ver, hemos visto incluso a dos pesos pesados, cada uno de un partido, de PSN y de Navarra Suma, declarando ante un juez tras una demanda por un calificativo usado en un mitin. En fin, así bajan las aguas, así está el barro en un comienzo de año donde miramos a la carretera, la Nacional 121A, que se cobra las dos primeras vidas mientras se piensa en qué hacer para transitarla de forma más segura. Comenzamos. Comenzamos este Navarra en Abierto de hoy saludando a quienes componen la mesa de este miércoles. Alberto Bonilla, Navarra Suma, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Saludamos también a Nuria Medina del Partido Socialista de Navarra. ¿Qué tal, Nuria? Buenas noches. Buenas noches. Y bienvenida también. Muchas gracias. Saludamos también a otras dos personas habituales en esta mesa. Mayorga Ramírez, buenas noches, Gabón. Mayorga. Gabón, buenas noches. Bienvenida. Gracias. Y María Solana, de Geroa Bay. Saludamos también a la representante. Gabón, buenas noches, María. Gabón, buenas noches. Bienvenida. Gracias. Y como dicen, y hemos dicho que hasta San Blas se puede felicitar el año, Urte Berrión. Por felicitarles. Vamos ya con el primero de los asuntos que tenemos en ciernes, que no es otro que el de el último gran encontronazo entre la oposición de Navarra Suma y el gobierno de María Chivite. La pólvora ardía con unas declaraciones de la presidenta sobre ETA, los años de fuego y los partidos de derechas. Entrevista de María Chivite en Radio Euskadi. Yo creo que es que además está habiendo unas polémicas que digo, hay algunos que vivían mejor con ETA, ¿no? Bueno, pues yo creo que la derecha, ¿no? Ha sacado más a ETA en el debate de la toma de posesión del presidente del gobierno de España que en los 10 años anteriores, prácticamente, ¿no? Tras la polémica generada por esas palabras de la presidenta, la propia jefa del Ejecutivo negaba horas después en un comunicado haber afirmado que la derecha vivía mejor con ETA. Hoy lo corroboraba su portavoz del gobierno. Esa frase no recoge la literalidad de lo que se señaló, ni en ningún caso la presidenta del gobierno pretendió faltar respeto a ninguna de las formaciones políticas ni, por supuesto, a las víctimas del terrorismo. Javier Ramírez explicaba lo que asegura quería decir la presidenta. Bueno, realmente que le preocupa, en este caso, la utilización por parte de ciertas formaciones políticas del recurso a ETA. Pero Navarra Suma le ha pedido a Chivite que rectifique. María, yo venía cada mañana a este ayuntamiento con escolta, igual que lo hacían muchos compañeros de tu partido, del Partido Socialista. No vivíamos mejor con ETA. Creo que deberías rectificar esas palabras. Le exigen una disculpa pública a la presidenta. Bueno, pues sobre las víctimas de la banda terrorista ETA escuchábamos también ayer noche al director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del gobierno de María Chivite, Martín Zabalza, quien en el programa Cara a Cara diferenciaba entre víctimas y verdugos y ponía el acento, lo van a escuchar, en el entorno de la izquierda abertzale. El nuevo director general de Paz y Convivencia manda un claro mensaje a la izquierda abertzale. Tienen que decir que no fue la violencia de ETA, no fue justificable en ningún momento, y todavía no lo han dicho. Y tienen que decir que produjo ETA un dolor inmenso y se lo tienen que decir a las víctimas y todavía no lo han dicho. Martín Zabalza habla de víctimas y verdugos. Hay unas víctimas y hay unos verdugos, pues claro que sí, es evidente, ¿no? Enfrentar víctimas contra víctimas o contraponer víctimas contra víctimas o igualar unos a otros o mezclar unos con otros o separar unos con otros, eso no es posible. Zabalza mantiene una constante relación con las asociaciones de víctimas del terrorismo de ETA. Pienso, no les puedo defraudar, tengo que estar a la altura de su sufrimiento y a la altura de su ejemplo, porque las víctimas de ETA son un ejemplo para la sociedad. Y sostiene que el gobierno también quiere avanzar en el reconocimiento de otras víctimas. Si hay unas víctimas que no están reconocidas, habrá que introducir mecanismos de reconocimiento. Entre los objetivos del gobierno también el de introducir la transmisión de nuestra historia reciente en los colegios. Bueno, pues enseguida entramos a valorar todas estas declaraciones. Una más, la del propio portavoz del gobierno, Javier Ramírez, que corroboraba esta mañana al ser preguntado en rueda de prensa sobre esto que acaban de escuchar.
Lo suscribo totalmente, claro, como puede ser de otra manera. Ha habido víctimas y ha habido verdugos que eran los propios terroristas, ¿no? Así empezamos, así que abrimos ya la mesa de debate, la mesa de análisis político. Alberto Bonilla. Bueno, antes de todo, si me lo permiten, quiero tener un recuerdo para María Teresa Laporte, que falleció ayer noche y fue decana y profesora de la Facultad de Comunicación. Creo que además estamos aquí varios en la mesa que hemos podido estudiar en esa facultad, y yo creo que el legado que deja es muy grande para la comunicación aquí en Navarra, y por lo tanto quería tener un recuerdo. Y dicho esto, más allá de este recuerdo, bueno, yo creo que las palabras de la presidenta Chivite ayer traspasan todos los límites de la crítica política. A mí me parece una indignidad, no solo a los grupos a los que ella pretende hacer alusión, sino me parece una indignidad hacia la ciudadanía navarra, que hemos sufrido el terror de ETA, que hemos sufrido el acoso, que hemos sufrido pues tantos años de horror en esta comunidad, que una presidenta se permita el decir que la derecha, a la que ella quiere hacer alusión, vivía mejor con los asesinatos de ETA. A mí me parece además tremendo que luego, más tarde, por la noche, recibiésemos un comunicado por parte del Gobierno de Navarra que decía que las palabras de la presidenta Chivite no habían sido esas, que se habían malinterpretado. Yo creo que todos los telespectadores pueden haber escuchado esas palabras, pueden sacar sus propias conclusiones, y me parece que queda muy claro lo que dice. Que salga hoy por la mañana el vicepresidente Remírez a insistir en esta teoría de que bueno, se ha malinterpretado a la presidenta, me parece una indignidad, y esto exige una rectificación inmediata. Ya no lo ha hecho. Ha seguido excusándose, y por lo tanto cada momento, cada segundo que pasa sin una rectificación de la presidenta es un momento perdido para la dignidad de toda la ciudadanía navarra. Señora Medina. Bueno, nosotros, yo comparto, ¿no?, la apreciación que ha hecho el vicepresidente. Realmente María Chivite, desde luego, no quiso faltar al respeto a ninguna de las formaciones políticas y tampoco a ninguna víctima. Lo que quiso ahí expresar la presidenta, bueno, yo creo que se refería a que, bueno, de hecho es un hecho objetivo, ¿no?, el uso reiterado y constante que hace la derecha de ETA en el debate político, ¿no? Nosotros creemos que hace 10 años que ETA ya no asesina, creemos que 8 hace que desapareció, y sin embargo la derecha la trae constantemente al debate político, y principalmente la trae por una sencilla razón, o en mi opinión con un objetivo muy claro: para esconder la falta de proyecto y de programa político que tiene tanto para España como para Navarra, y recurren, en lugar de exponer su propio programa social, económico, recurren a algo muy emocional, ¿no?, que es ETA. ETA fue derrotada por el Estado democrático y de derecho, afortunadamente, y como digo, hace ya 8 años y 10 desde que ya no hay asesinatos, y creemos que es el momento de avanzar. Obviamente las víctimas van a tener siempre un espacio político y vamos a trabajar por la memoria, la justicia y la reparación, pero es el momento de trabajar y de generar un espacio de convivencia enmarcado en el diálogo, y en eso es en lo que nosotros estamos. Creemos que, y además es que bueno, también es palpable, tú vas por la calle y la gente no te habla de que su mayor preocupación sea ETA, y la política lo que tiene que hacer es responder a las problemáticas de la ciudadanía, y la problemática de la ciudadanía a día de hoy, afortunadamente, no es ETA. Sin embargo, la derecha se empeña en traerla constantemente. Lo hemos visto en el debate de investidura de Pedro Sánchez. No tenían otro discurso. Ya claro, señora Solana y señor Ramírez, sobre esta cuestión. Pues es cierto que venimos de asistir a un bochorno absoluto a nivel nacional, en lo que constituyó, bueno, pues un capítulo para la historia de España, pues deplorable otra vez, con un discurso muy criticable, creo. Y como se hace de manera pública, pues entiendo que también se somete a opinión pública, y muchos y muchas hemos opinado que aquello no eran formas, que no era el lenguaje y que no era el mensaje, y que era un lenguaje y un mensaje guerra civilista, y que eran mensajes y lenguajes que se parecían más a los del fascismo. Digo con mucho cuidado esto porque ya sabemos cómo están las cosas, y que se parecían mucho menos a lo que tendría que ser un debate en democracia. Y digo que aquí se dice muy fácil que es digno y que es indigno,
y indignidad es que a ti se te refieran cuando eres un cargo de gobierno de Navarra como filoetarra. Esto lo hemos estado padeciendo durante 4 largos años algunas y ha sido muy doloroso y muy deplorable y muy deleznable, y que con tanta alegría y tanta facilidad te llamen basura, te llamen filoetarra, te llamen proetarra, te llamen de todo, pues eso es deleznable, deplorable y además es denunciable. Quiero decir que aquí con mucha ligereza hay quien, como Belén Esteban, con mucha legitimidad, utiliza la querella para todo. Bueno, pues no es serio seguramente, pero hay muchas cosas que son denunciables y esa es una de ellas. Eso sí que es indigno, eso es indigno, como indigno es tener todo el día a las víctimas en la boca, pero muy poquita consideración con ellas, con las de ETA, pero no solo, con las de otras violencias también, cuando no se les ha tenido en el recuerdo, ni se les ha garantizado verdad, ni justicia, ni reparación, ni una organización dentro del organigrama de ningún gobierno de UPN hasta ahora, hasta que llegó el 2015, donde se vieran tratadas, reconocidas y representadas. Y un trabajo que se viene haciendo y se continúa haciendo, que hasta ahora no había hecho nadie. Queda claro, a ese aspecto, a este último aspecto se refería precisamente Martín Zabalza, el director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra, en esa entrevista concedida a esta casa ayer noche, pero sí que ponía el acento, como comentamos, en la izquierda abertzale, que usted representa y que bueno, pues, le pedía gestos para poder dirigirse a las víctimas y hablarles. Venía a decir, ahora creo recordar, como el dolor que había causado la banda terrorista ETA hacia ellas, ¿no? Que no ha salido esas palabras todavía de la parte política que usted representa. Hombre, yo creo que sobre una lectura crítica del pasado tenemos la obligación de hacerla todos y todas. Y cuando hacemos una lectura y una revisión de lo que ha sido el pasado en nuestra tierra, no podemos hacer lecturas parciales. Es evidente la vulneración de derechos, a mi juicio, y siempre lo he denunciado y lo he condenado, inadmisible, que ha realizado ETA, pero también hay otras, muchas, que hay que poner encima de la mesa. Y, lógicamente, las víctimas de ETA tienen derecho al reconocimiento, a la reparación y a la justicia, pero también aquellas que han sido víctimas de torturas y asesinatos. Ponía el otro día el ejemplo de Mikel Zabalza, pero también pues, de esas personas que han sido detenidas y torturadas injustamente y que no se ha investigado, lo dice el Tribunal de Justicia Europeo, no lo decimos solamente nosotros, y que han podido sentir cómo, pues, por parte de aquellas formaciones de la derecha Navarra Foral Española, incluso el Partido Socialista, pues no han tenido un apoyo. Todos tenemos que hacer todas estas reflexiones, ¿no? Y evidentemente en el pasado miles de ciudadanos consideraron que a la hora de analizar la violencia de ETA, pues había que tener una mirada más amplia que la exclusiva condena de lo mismo. No era mi posición, pero ha habido gente, y eso es innegable, y eso es así. Por lo tanto, podemos hacer todos una revisión crítica del pasado. Por parte de la izquierda abertzale se han hecho expresiones muy importantes y muy contundentes. Otra cuestión es que para algunos nada va a ser suficiente nunca, pero se ha hablado de atentados que nunca debieran haber sucedido. Constitutivamente, tanto en Sortu como en Euskal Herria Bildu, tenemos el rechazo claro y nítido de cualquier vulneración de la violencia. Hay que tener en cuenta que con respecto al pasado, a la derecha Navarra Foral y Española le costó 70 años el primer pronunciamiento en el Parlamento de Navarra de condena de la sublevación, en el año 2002. Por lo tanto, yo lo que pediría es mayor tranquilidad, no utilizar el dolor padecido por parte de la sociedad como arma arrojadiza, sino hacer un análisis real de lo importante que es el presente. Y en el presente hay víctimas que deben tener el reconocimiento, la reparación y la verdad que les corresponde. Y en ese sentido, yo lo que quiero poner en valor es el trabajo que hizo la legislatura pasada el Gobierno del Cambio, instituyendo la Dirección General de Derechos Humanos, y que en ese camino todos tenemos mucho que revisar en nuestro pasado y muchas ideas que aportar para que demos por superada esta situación. También, lógicamente, pues aquellas personas que están cumpliendo sus penas a cientos de kilómetros de aquí, cuando podrían estar haciéndolo en San Jorge. Hay víctimas, se refería, y verdugos, como señalaba ya no solamente el director general de Paz y Convivencia, sino también el Gobierno. Siempre que hay víctimas hay alguien que las ocasiona, y el que las ocasiona, el victimario, tiene que reconocer el daño causado. Y eso es evidente. Sí, yo en este sentido creo que es verdad que la izquierda abertzale está dando pasos en el reconocimiento, ¿no? Lo decía ahora Mayorga, ¿no? En el reconocimiento de, bueno, pues que determinados actos no deberían haber pasado, pero yo creo que todavía le queda ese reconocimiento del daño sufrido
Y es verdad que nosotros estamos, lo decía el director de Paz y Convivencia, tenemos que denunciar toda la vulneración de los derechos humanos, pero es importante también diferenciar que hay víctimas y hay verdugos. Y es importante también, Mayorga, que seamos claros con el relato. Y el relato, en este caso, en el relato de las víctimas de ETA, pues es el que es. Entonces tampoco podemos meter a todos los actos que se produjeron de vulneración de los derechos humanos en el mismo relato. Creo que el relato debe ser el que es, que había una banda terrorista que asesinaba por no pensar o por querer imponer su ideario. Es verdad que esa banda se derrotó por la democracia en nuestro país y a día de hoy la izquierda abertzale era lo que le pedíamos, que defendiera lo que defendía ETA, que la defendiera a través de los procesos democráticos. Y eso es lo que yo creo que la izquierda abertzale ha avanzado. A mí me gustó, lo decía también ayer la presidenta, a mí me gustó escuchar al representante de Bildu en el Congreso, en el debate de investidura, Óscar Matute, creo que se llama, decir, ¿no?, que él exigía memoria, justicia y reparación para todas las víctimas. Me gustó escuchar eso de un representante de H. Bildu en el Congreso de los Diputados. Le faltó decir que condenaban todo tipo de violencia. Si lo hubiese dicho, creo que hubiese sido un gran paso para lo que es la democracia y para lo que es el entendimiento de todos y de todas. Sí, me permite. A mí, yo creo que tenemos que dejar a un lado el que los otros digan lo que uno quiere que los otros digan, sino sin respetar pues lo que evidentemente son las diferentes valoraciones que ha habido dentro de una sociedad plural y donde pero legítimamente... no podemos manipular el relato. No, déjeme terminar. Yo, por ejemplo, cuando vi al portavoz de Unión del Pueblo Navarro, de Navarra Suma en este caso, pues indignado, tuvo acusaciones de sobreactuación. No serán de mí de quienes las oigan, porque yo entiendo el dolor que tiene que suponer para una persona el sentir que 2 compañeros de partido han sido asesinados. Pero también pido el mismo respeto para las familias de quien han visto ser detenido por la Guardia Civil y ha aparecido muerto y luego se ha sabido que fue la comisaría de Inchaurrondo. Esas personas también tienen ese sufrimiento y también hay que comprender su indignación. Como hay que comprender la indignación de los familiares que tienen una persona presa y tienen que irse a cientos de kilómetros a visitarlo a la cárcel cuando podrían visitarlo a escasos 10 minutos. Cuando las condiciones que se han generado. Por lo tanto, yo creo que tenemos que generar espacios de empatía en donde nos entendamos que el relato, que cada situación se ha vivido desde un punto de vista y desde una situación que el dolor probablemente tiene muchos aristas y que no debemos dejar a nadie de un lado. Por lo tanto, es evidente que hay quien está interesado en que todos los problemas y vulneraciones de derechos humanos única y exclusivamente tienen que ver con ETA. Nosotros entendemos que eso no es justo ni real. Pues, señor Bonilla y señora Solana, pueden ustedes intervenir en este debate que tenemos. No, pero como hemos visto que bueno, a mí me parece que la izquierda abertzale pretende diluir su responsabilidad en todo este asunto. Quiero recordar que todavía hay más de 300 crímenes de ETA sin resolver y quieren seguir hablando del conflicto y de todas las violencias y de todas las víctimas para no asumir su verdadera responsabilidad. Aquí queda claro que había una banda terrorista que generaba horror en una sociedad y que justamente los asesinados no se enfrentaban a nadie. O sea, no creo que los niños y niñas asesinados o gente que estaba intentando hacer política en democracia se enfrentase a ninguna banda terrorista o que hubiese ningún conflicto civil. Pero bueno, más allá de esto, y digo, no quiero volver al tema, pero por aclarar algunas cosas, cualquier insulto que se le haya propinado a la señora Solana en cualquier foro, yo lo condeno totalmente. Lo que está claro es que aquí, de repente, hemos planteado un tema, que es que ayer la presidenta del Gobierno de Navarra, no estamos hablando de un parlamentario ni un concejal, sino la presidenta que representa a todos los navarros, tuvo unas declaraciones súper desafortunadas y creo que por este bando, sobre todo por las representantes de los partidos políticos que sustentan al Gobierno, han intentado irse por los cerros de Úbeda para no asumir verdaderamente cuáles fueron las palabras. Y yo quiero preguntarle a la señora Medina, ¿cuáles fueron las palabras de la presidenta Chivite? ¿Dijo o no que la derecha vivía mejor con ETA? ¿Es un hecho objetivo o no es un hecho objetivo que la derecha utiliza reiteradamente a ETA en el discurso parlamentario, en el discurso político, entonces, para no, o de manera que quiere esconder su falta de proyecto? ¿Es un hecho o no es un hecho objetivo? ¿La derecha vivía mejor con ETA o no? ¿La derecha vivía mejor con ETA o no? Intenta imitar a Vox en ese discurso extremista. Estamos intentando engañar a los telespectadores que han escuchado las palabras de unos minutos. En una entrevista que ha dado en El País lo dice, el llevar tantas veces a ETA al discurso parlamentario, lo único que hace es olvidar que la hemos
La derecha vivía mejor con ETA, esas han sido las palabras de la presidenta, pero es muy fácil. Me gustaría intervenir. Es muy Todo fácil, el ¿me mundo puede ha tenido contestar? opción de escuchar las palabras de la presidenta, seguramente de manera descontextualizada, porque aquí también se ha puesto un pequeño corte en el que no está todo el contexto, que Bueno, seguramente ha de ese era el acompañar. corte, ¿De acuerdo? Sí, sí. señora Solana, No estoy ese era el acusando, corte. no estoy pero acusando. es que era ese. No, no, es que el pretendemos corte es dar- ese, pero está dado en una entrevista con un contexto, con un antes y un después, evidentemente. Tampoco creo que es cierto que hoy el señor Ramírez ha salido al paso de esto, sino que ha comparecido como cualquier otro miércoles, al paso de todo, porque es el portavoz del gobierno. Y otra cosa, ¿sabe qué? La derecha hablaba con ETA, la derecha negociaba con ETA. Eso es lo que tuvimos y lo que vimos. Y en los peores años, en los más duros, en los que otros también tenían víctimas, además del señor García Danero, y otras siglas también estaban muy maltratadas y muy doloridas con esta cuestión, aparte del efecto en toda una sociedad, en todo el desarrollo democrático normalizado de convivencia que se nos ha hurtado, a mí desde que nací, porque soy del 75, Además de todo eso, claro, lo que hemos visto es que en los peores años del plomo más duro y de la peor circunstancia se ha negociado con la izquierda abertzale radical, se llamó en un tiempo, con la tal y la cual y con el MNLV y ahora porque se reúnen en un otro escenario, contexto, momento histórico, en una nueva era, porque pese a quien le pese, estamos por suerte en una nueva era, y mis hijos ya no han nacido con ETA. Eso es lo que tenemos. Sí. Y cuando ETA ha estado en activo matando, se ha hecho política en este país, menos de la que se debiera haber hecho seguramente. Y ahora que por suerte ETA ya ni está matando ni está, lo que tenemos que hacer es política. Y no hablo ni de equiparar víctimas, ni de blanquear al terrorismo. Yo condeno, condenaré y condenado y todo lo demás, pero no vale. No vale, hay que avanzar, hay que avanzar y hay que convivir en paz. Parece que la representante de Geroa Bai le compra el discurso al representante de Bildu, ya poco menos que también podría hablar de lo de la sobreactuación del diputado Sayas en el Congreso. Bueno, si quiere hablamos de eso luego también. Quiero recordar lamentable que la representación y la voz de Navarra sea hoy por hoy esa. Lamentable. Lamentable. En la coalición de la que formó parte, en partidos como Unión del Pueblo Navarro, como el PP, han tenido que llorar los asesinatos de compañeros. Si aquí el representante de Bildu, pero no es esa la cuestión. Pero hay que avanzar. Es la utilización de las víctimas. Si aquí el representante lo están denunciando, esa utilización que está haciendo la derecha de su dolor. Sí, si me dejan terminar, si aquí el representante de Bildu quiere comprar el discurso de la sobreactuación, que no sé dónde lo habrá escuchado, seguramente en ciertos medios de comunicación, no seguramente los generalistas. No, que yo he dicho precisamente que no oirá nadie de mí decir un partido eso. Que ha tenido que llorar, por ejemplo, el asesinato de Tomás Caballero. No he dicho eso, yo lo que he dicho es que respeto profundamente el dolor de todas las víctimas y entiendo la indignación de alguien que ha visto y por lo tanto yo no entiendo ni diré nunca. Es que lo acaba de decir. No, lo que he dicho, y míralo bien, o por lo menos esté más atento, yo lo que he dicho es que yo jamás diré, ni nadie escuchará por mi boca que el señor Danero hizo ninguna sobreactuación, porque entiendo que el dolor de todas las víctimas es sincero y es real y está ahí, no se puede negar. Y de la misma manera que yo entiendo que una persona que ha visto morir asesinadas a dos personas, compañeras de su partido, tiene derecho y la posibilidad de mostrar ese dolor sincero, también hay que ser permeable y empático ante otras realidades de víctimas. ¿Y cuáles son las realidades? Pues las víctimas, pues la madre de las familias, las familias que han visto ver detenido a su hijo por la Guardia Civil y ha aparecido muerto ahogado en el río Vidasoa cuando se ha constatado. Déjeme terminar, pero usted no quiere escuchar por los tribunales. Pues las personas que han visto torturadas y asesinadas a sus hijos y resulta que cuando hay una condena por torturas, a los 2 años ven indultados a los responsables. Esas personas también están indignadas, también tienen derecho a mostrar su dolor públicamente y no solamente unas. Si queremos un presente y un futuro de convivencia, tenemos que ser permeables y empáticos a todo el dolor generado en los últimos años. ¿Y dónde está el punto de partida, que es la condena a los asesinatos? Pues el punto de partida es hacer una revisión crítica del pasado. La que quiera la izquierda abertzale. No, la que queramos entre todos hacer y poner encima de la mesa. Mire, usted no sé qué es lo que ha hecho o qué valor quiere poner encima de la mesa para llegar a esta
esta situación. Yo estoy muy satisfecho con la labor y el trabajo y la responsabilidad que muchas personas, yo he visto de cerca cómo han trabajado para llegar a una situación en la que la violencia de ETA sea una cuestión del pasado. Ahora lo que nos interesa a Euskal Herria Bildu es resolver la situación de las víctimas y, por supuesto, también resolver aquellas cuestiones que todavía siguen generando vulneración de derechos humanos, como la situación de los presos que están cumpliendo penas y tienen que ir sus familias a visitarlos a cientos de kilómetros cuando podrían estar en San Jorge. Y esas familias tienen derecho a estar indignadas también y tendremos que reconocerlas. Yo me pregunto, ¿y la vía para llegar a eso, para esos consensos, para ese avanzar, es en la televisión pública, tener al máximo representante de tu partido diciendo que quizás ETA generó más dolor o generamos más dolor, porque además habló en primera persona, generamos más dolor del que hubiésemos deseado? Esa es la vía para avanzar. ¿Esa es la vía para avanzar de la izquierda abertzale? Pues sí, yo no sé si ese camino está saliendo bien, no sé qué asesores tiene la izquierda abertzale, pero a mí me parece repugnante que el máximo representante de su partido salga en la televisión pública en horario de prime time, le hagan una entrevista y diga que igual generamos más dolor del que deberíamos generar. ¿Cuál es el camino para avanzar? ¿Ese, el tener que tragar? ¿El tener que tragar con lo que dice el señor Otegi? Repugnante es una valoración muy personal, a mí me puede parecer repugnante pactar con la derecha podría haber dicho algo peor. Me puede parecer repugnante pactar con la derecha en Andalucía, con Vox, con la ultraderecha. No obstante, lo que le diré es que la misma persona a la que se refiere ha dicho, con respecto a los atentados, que no debieran haber sucedido. Ha dicho que cada formación, cada responsable tendrá que asumir el daño causado. Otra cosa es que para algunos nada sea suficiente, pero lo que me parece un error es utilizar el dolor y la vulneración de derechos humanos y el pasado tan tremendo que hemos tenido en esta tierra para intentar criticar los legítimos acuerdos que pueda haber entre formaciones diferentes. Igual el pasado tan tremendo lo sufrieron otros. Me van a permitir, y ustedes también, me van a permitir que sigamos avanzando. Es que, sí, por favor. Es de lo que se trata, avanzar y no retroceder, porque es que veo que cada día vamos más atrás. Aunque no sé si vamos a volver, porque les cuento, el viernes probablemente sepamos en qué queda un juicio celebrado ayer en el que el diputado socialista Santos Cerdán se sentaba en el banquillo para responder a la demanda que le interpuso el parlamentario de Navarra Suma, Iñaki Iriarte, después de que éste le llamara fascista en un acto del partido el pasado octubre. Iñaki Iriarte y Santos Cerdán se han visto las caras hoy en un juicio en el que no hemos podido grabar sus declaraciones. Casi una hora en la que hemos escuchado los argumentos de demandado y demandante y de algunos testigos como el presidente de UPN, Javier Esparza. Hasta aquí han llegado las declaraciones en las que Cerdán se refería a Iriarte como fascista. Proponer a un fascista como Iñaki Iriarte de presidente del Parlamento. Y lo hizo tras publicarse esta foto, una comida el 25 de agosto en Leiza en un acto carlista. Iriarte se ha defendido diciendo que acompañó a un amigo a una comida en una finca privada donde no hubo ningún acto de exaltación. Conocía a algunas personas que estaban en esa comida. Le pide a Santos Cerdán que retire sus palabras y le indemnice con 10.000 euros porque sostiene le ha afectado a su trabajo como profesor en la Universidad del País Vasco. La Fiscalía considera excesivo el calificativo de fascista y sostiene que sí ha habido una vulneración del derecho al honor de Iñaki Iriarte, pero rebaja a 100 euros la petición de indemnización. La defensa, sin embargo, pide que se desestime la demanda y sostiene que esa comida era parte del programa oficial del acto carlista. Añade que se trata de una crítica política y no personal. Vamos a dejar que dictamine el señor juez, que es lo que le toca ahora. Eran las palabras de Cerdán a la espera de la sentencia. Sentencia que podría llegar, ya veremos este próximo viernes que tengamos noticias. 100 euros por llamar fascista a alguien. ¿Podría ser eso? Que dicten los tribunales la sentencia. Nosotros respetamos profundamente este proceso judicial y más allá de esto, bueno, yo ya por una cuestión personal, no sé si aquí mis compañeros conocen al señor Iriarte, pero el señor Iriarte, aparte de ser un gran investigador y un gran profesor, es un tipo que yo creo que ha tenido relación con todo tipo de personas de distintas ideologías y más allá de esto, el que haya participado en un acto, recuerdo, privado, ¿vale? Que es una comida, ¿vale? Y en la que no ha habido ningún acto de exaltación a ningún tipo de ideología, ningún tipo de movimiento. O sea, que tengamos que tragar que el señor Santos Cerdán le llame fascista a una persona que personalmente ha participado en un acto privado en el que no ha habido ningún tipo de exaltación y que además es una de las personas que yo diría dentro de mi grupo parlamentario más transversales, más abiertas y que más se relaciona con todo el mundo y que además tiene una labor de profesor e investigador,
Bueno, yo de verdad me parece tremendo. Esperaremos lo que digan los tribunales, pero lógicamente todo mi apoyo a Iñaki Iriarte y mi repulsa total a estas declaraciones del señor Cerdán. Lo que diga la mesa, porque estamos prácticamente terminando ya esta primera parte. Muy brevemente. Sí. Bueno, también el proceso judicial está abierto y desde luego cuando salga la sentencia valoraremos y obviamente lo acataremos, ¿no? Pero más allá del señor Iriarte, yo creo que probablemente, yo quiero ir más allá, probablemente el señor Iriarte, pues como a la mayoría de los que estamos aquí, a nosotros nos envían a actos públicos y esto era un acto público con una comida. No, era una comida, un acto privado. Bueno, pero que tenía también un acto público. No participó en el acto público, no participó en ningún acto. Entonces, una como comida. El señor Iriarte, probablemente como los que estamos aquí, que nos mandan a actos, nuestro partido nos manda a diferentes actos. Nosotros entendemos que esas declaraciones están hechas dentro de un contexto de debate político en una campaña electoral y desde luego de libertad de expresión. Parece que algunos y algunas, como ha dicho la señora Solana antes, tienen la piel muy fina cuando se habla o cuando nos referimos a ellos, pero aquí nosotros este verano, el Partido Socialista de Navarra, algunas hemos aguantado y algunos hemos aguantado que nos llamaran terroristas, que nos dijeran que teníamos los escaños o las manos manchadas de sangre, que nos llamaran absolutamente de todo, su partido, y la coalición que forman su partido. Y usted ha dicho, yo condeno todo tipo de insultos. Ustedes, Navarra Suma, nos ha dicho de todo, nos ha dicho de todo. Y como ha dicho la señora Solana hace bien poco, reiteradas, perdone, nos han dicho barbaridades y nos las siguen diciendo en Twitter. Y si no, un día métase en las redes y vea la serie de barbaridades, que nos dicen. Por lo tanto, pues eso, o sea, unos tienen la piel muy fina y otros, sin embargo, tenemos que... ¿Es cuestión de tener la piel fina o es cuestión de que tenemos que estar viendo cómo todo el día nos intenta dar lecciones el Partido Socialista de que vamos a avanzar, de que confrontación, de que el frentismo es Navarra Suma, y ver cómo ahora, increíble, la señora Nuria Medina está intentando justificar las palabras del señor Cerdán porque no, es libertad de expresión política. Me parece perfecto, pero si entramos todos en este juego yo creo que nos acabaremos haciendo daño. Yo creo que son injustificables y además... Todavía estoy a falta de un tuit de condena de alguno de los insultos que se nos han propiciado en las redes sociales. Condene usted a su nuevo secretario general de Juventudes Socialistas, que digo que están dispuestos a llamarnos trifachito y que les parezca todo bien. Les parece genial. Les parece que no se les puede llamar trifachito. Pero entonces no vayan dando lecciones de que no queremos confrontación cuando son los principales creadores de la confrontación en este país y en esta comunidad. Señora Solana, bueno, principales creadores de la confrontación, a mí me da que el título lo ostentan otros. ¿Qué va a decir? Y otras, evidente. ¿Sabe qué le voy a decir? Pedía nombres. Javier Marcotegui. Ros. Que tiene una denuncia por parte de todos los consejeros y consejeras del anterior gobierno. ¿Por qué? Por decir que asistíamos a un guietorris, homenajes y no sé cuántas cosas que debíamos de llenar la agenda. Con esos actos a los que íbamos. Para eso están los Mucho tribunales, cuidado. ¿no? Pero están los tribunales. Sí, ¿no? claro, y el tema está en los tribunales. Ya me gustaría que hubiera corrido tanto como ha corrido esta cuestión. Que eso habrá que ver por qué. Pero sí a un acto de conciliación en el que no se avanzó nada y estamos a la espera. Y se ha desestimado una cuestión, ha habido que volver a presentar otra. A mí me gusta también justicia igual para todos y para todas, igual la misma. Y respeto. Indigno es hacer eso con un gobierno de Navarra y con quien representan a las instituciones en ese momento. Y mentir. Y decir que vamos a homenajes a etarras. Eso es indigno. Y luego que este señor diga del otro señor que es facha, bueno, es verdad que hemos escuchado una serie de cosas en el debate del Congreso de los Diputados que a mí me da que alguna sería de más de 10.000, que no vienen de la presidenta del Gobierno de Navarra y que no vienen de un diputado. Señor Ramírez, que lo tenemos ahí. Yo creo que la única novedad, es decir, es que aislado la expresión es hasta de las más suaves que se han escuchado en los últimos tiempos. La única novedad, la única novedad es que se ha llevado al juzgado. Pero las cosas que se están diciendo y que se dicen, si esto vale, sirve para serenar el debate.
conseguir que las formaciones entren a contenidos y no a expresiones ad hominem, a utilizar argumentos ad hominem e insultantes, sino hablar de contenidos, de democracia, de proyectos, pues bienvenido sea. No obstante, llama la atención, porque es de lo más suave que se ha escuchado. Pero nos lo aplicamos todos, ¿no? No, sí. No, Mallorca, ¿Y usted primero? nos lo aplicamos todos. ¿Usted primero? No. Yo también. ¿Usted primero también? ¿O No, segundo? pero Yo primero, usted segundo. Sí, pero me sorprende, No, ¿no? pues ellos Me nunca sorprende se que lo un aplican. representante de la izquierda abertzale hable Lo sobre exigen al resto, pero nunca se lo terminología. aplican. Me sorprende muchísimo. Pero mira, lo decía ahora la señora Solana, me lo recordaba, cuando se aprobó Escolae, no quiero acordarme de todo Bueno, yo lo que soy nos Pero si yo lo dijeron, condeno, de todo yo lo que condeno, nos no tengo ningún... dijeron. por favor, Pederasta, la consejera en ese pedófila, absolutamente de todo. María, Bueno, yo lo gravísimo. condeno Sí, sí, completamente lo sé, cualquier insulto lo sé, pero que vaya quiero decir hacia que si cualquier hubiera formación llevado a política. todos los que Eso sí, aquello proferían no he al tenido, juzgado, déjame pues igual lo tenía que acabar. haber hecho, que a 10.000 favor. por insulto. María, no he tenido la suerte de que alguien de los que está aquí en esta mesa condene las palabras de ayer de la presidenta y que diga que es indigno. Y nos vamos a ir de este debate sin una rectificación ni siquiera del partido al que representa. Pues Me no, parece yo este verano increíble. todo- Vamos a la pausa para la publicidad. Ya le he dicho lo que Volvemos en considero unos instantes y nos centramos brevemente, porque es que se nos acaba el tiempo. Se nos alarga de un lado, tendremos que recortar de otro. Iremos a la Nacional 121A. Hasta ahora mismo. Bueno, ocurrió este fin de semana, los dos primeros fallecidos en las carreteras en este estrenado 2020 en Navarra y, casualidades o no, en la Nacional 121A, donde perdían la vida dos jóvenes que circulaban por ella. Pero es que esta tragedia se vuelve a repetir apenas mes y medio en esta misma vía y muy cerca de donde ocurrió, porque hace apenas, como decimos, mes y medio morían dos mujeres también aquí en la Nacional 121A. Bueno, pues sobre esta vía el Gobierno ha precisado que en verano se van a licitar las obras ya de los tramos 1, 2 y parte del 5. Ha dicho el portavoz Remírez, una obra prioritaria para garantizar la seguridad que pasa por la solución de la vía 2+1. Vean. Que nosotros apostamos por la vía de adecuación de la Nacional 121A en el concepto de 2+1 es una adecuación de las vías que ha sido testada internacionalmente. En concreto, el origen se tuvo en Suecia, donde existe la menor tasa de mortandad en carretera y, por tanto, esa es la línea de actuación. Creemos que un gobierno tiene que actuar con rigor, que actuar con cierto rigor técnico, como digo, sin caer en ciertos discursos que realmente hemos escuchado en las últimas horas, que aparte de suponer una absoluta incoherencia con el pasado, en este caso, de la formación política que lo ha comentado, pues también creo que es una utilización pues poco elegante de lo que es el propio sufrimiento de las víctimas de los accidentes en carretera, ¿no? Pues se refería el portavoz del Gobierno a la idea que lanzaba el pasado lunes el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, que aposta por una autovía frente a la opción de esas dos vías más una. A nosotros se nos trasladó que la pasada legislatura ya se iba a empezar a licitar obras de mejora en la Nacional 121A. Desgraciadamente eso no ha sido así. Conseguimos en los presupuestos generales del Estado, que creo que es algo tremendamente importante, porque por primera vez el Estado aporta a Navarra millones de euros para arreglar sus carreteras y conseguimos 10 millones de euros, que desgraciadamente no se han gastado todavía. Y bueno, parece que ahora, pues en fin, se va a licitar a lo largo de este año, pues ojalá, cuanto antes. Pero tiene que haber un compromiso claro. Y yo creo que el objetivo tiene que ser hacer una autovía, convertir la Nacional 121A en una autovía. Ese tiene que ser el objetivo. Para llegar a ese objetivo, obviamente, faltan los proyectos, hará falta tiempo, pero ese tiene que ser el objetivo que tengan que tener el conjunto de las formaciones políticas de esta comunidad. Bueno, pues ese puede ser, o no, ya veremos, un objetivo deseable. La mesa, bueno, entiendo, señor Bonilla, que usted comparte ese objetivo por razones obvias, pero en principio, ¿qué hay que hacer? O sea, para conseguirlo. No, lógicamente hay que intentar solucionar cuanto antes pues
lo que vemos que está ocurriendo en los últimos tiempos, sobre todo de forma más notoria, de la cantidad de siniestralidad que hay en la Nacional 121, y si esa vía de 2+1 es la situación a corto plazo más factible, no tendríamos ningún problema. Lo que lógicamente tenemos que aspirar es a ser un poquito más ambiciosos y aspirar a tener una autovía, convertir la N121 en una autovía. Uno, porque creemos que la siniestralidad descendería de forma sustancial teniendo 2 carriles y 2 carriles. Luego tendríamos una vía que serviría de conexión con Francia mucho más rápida y mucho más accesible, y también para los pueblos de alrededor, y lógicamente aligeraríamos bastante todo lo que tiene que ver con el tránsito de camiones. Yo creo que la propuesta, lógicamente, es una propuesta que se tiene que estudiar, se tiene que hacer un proyecto, pero es una propuesta ambiciosa que se puede estar o no de acuerdo. Lo que no se puede tolerar, o al menos desde Navarra Suma no se entiende, es que el Gobierno de Navarra en la pasada legislatura no hiciese nada en la Nacional 121 tal y como había prometido, y que ahora mismo se haya conseguido a través de los presupuestos generales del Estado, UPN, PP y Ciudadanos, quiero recordar, ¿vale?, 10 millones de euros, y que todavía este gasto no se haya hecho. O sea, que ahora tengamos 10 millones de euros que todavía no se han invertido en la Nacional 121, y lo que ya es tremendo, ya es para culminar todo este pastel, para ponerle la guinda, es que el Gobierno de Navarra solo vaya a destinar de sus presupuestos 1 millón de euros para la Nacional 121. A mí me parece tremendo. Nuestra propuesta, autovía, es una propuesta ambiciosa, posiblemente sea una propuesta a medio o largo plazo, pero queremos aspirar a eso. Bueno, de momento hay una moratoria, señora Medina, dada por el Estado para presentar la documentación que se les ha requerido antes de esa subvención de 10 millones de euros. Eso es, para poder ejecutar. Bueno, nosotros creemos que esta problemática viene desde hace, bueno, lleva varias legislaturas y es desde hace mucho tiempo, ¿no? Y además es una problemática que ha generado muchísimo sufrimiento, porque ha generado pues muchísimas muertes, ¿no? Es una carretera con gran siniestralidad y que hay que darle una solución. Desde luego, la prioridad del Gobierno de Navarra, lo dijo el señor consejero, el señor Ciriza, es una prioridad para el Gobierno de Navarra, solucionar la siniestralidad en esta carretera, y el Gobierno de Navarra también ha dicho, apuesta por el 2+1. Hay estudios en los que dicen que el grado de accidentes en una autovía y en las carreteras del 2+1 son similares, por lo tanto se reduciría muchísimo. Y luego también se evitaría todo lo que el 100% de los accidentes que tienen que ver con los adelantamientos por el carril contrario, ¿no? Porque al ser de 2+1 pues todo eso también se evita. El proyecto está elaborado, hay también ya proyectos medioambientales y solo queda la licitación que va a venir. Eso es, que va a venir en los próximos, próximamente. ¿Ustedes creen que a futuro, que no lo sé, porque en esta legislatura parece improbable, pero a futuro se podría plantear una autovía? Habría que, la verdad que yo no he visto los estudios y no podría aventurarme, pero sí que a nosotros sí que nos llama la atención que ahora Navarra Suma, el señor Esparza, el lunes salga diciendo el tema de la autovía, cuando en 2015 el señor Zarraluki, que entonces era consejero de infraestructura, si no me equivoco, dijo que él tenía estudios que desaconsejaban esa autovía y que apostaba por el 2+1. Por lo tanto, llama la atención que ahora Navarra Suma, en este caso el portavoz Esparza, vaya en contra incluso de los estudios que decía su propio consejero que tenía. Por lo tanto, creemos que lo que hay que buscar es una solución eficiente, y desde luego los estudios que tiene el Gobierno dicen que el 2+1 es una solución eficiente. Y ustedes no hicieron nada, decía el señor Bonilla. Sí, a mí no me llama nada la atención que Navarra Suma ahora venga con otra cosa contraria a lo que defendió en su momento. Lo estamos viendo todos los días, como acabamos de ver con tráfico y con otras muchas cosas. Ya me gustaría que un día tuviéramos aquí el debate y habláramos sobre todos los millones que se han quedado en Madrid, porque Navarra Suma, UPN concretamente sobre todo, es verdad que no le voy a hacer no le voy a hacer responsable de lo que usted ni participó ni tuvo nada que ver, se negó a aceptar y vetó, entre otras, al BNV en Madrid. Pero de esos millones ya hablaremos en otro momento, cuando a usted le venga mejor, y hablamos de esos millones que negocia el señor Esparza en calidad de miembro de la oposición de Navarra, que va a Madrid a hablar con un gobierno en calidad de oposición de otro parlamentaria de otro gobierno, por lo que se ve, para acordar unas cuestiones que luego hay que encajar en un ejecutivo. Esto es lo que sucede cuando se va a negociar, cuando no se está legitimado para hacerlo. Y ahora estamos en que no sabemos cómo se va a poder encajar ese dinero supuestamente que está para gastarse para Navarra. Es muy serio el tema. Se han hecho muchas cosas, entre otras, comenzar a adecuar esos túneles
a la normativa europea, que usted debiera saber, pero bueno, que igual no lo sabe, estaba a punto de vencer y había que acometer con premura y prioridad, porque durante muchos años anteriores nadie en los partidos que la acompañan en su coalición actual había hecho nada en Navarra por adecuarlo. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hizo, entre otras cosas, y por eso hoy también hay un trabajo previo importante hecho, por eso hoy hay proyectos acabados y estudios muy avanzados, porque se ha trabajado mucho en la anterior legislatura. Por desgracia no se ha podido invertir, eso es verdad, todo el dinero que se hubiera querido invertir, porque no había, entre otras cuestiones, ¿sabe por qué? Porque hay mucho peaje en la sombra en esta comunidad. Y una última cosa para terminar. Por favor, sí. No, una última cuestión, ya, pero luego no retorna. Así que yo, una por una. Y la cuestión es la siguiente. Geroa también ha hecho una propuesta, la anunciaba el lunes la portavoz de Geroa, la señora Barcos, y tiene que ver más con un estudio para sacar tráfico pesado. Y el 2+1 es una opción, pero sacar tráfico pesado. Hay otras alternativas, hay otras opciones. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede conjugar con peajes en la 15 y en otras carreteras? ¿Cómo lo hacemos? Que estaría muy bien empezar por pintar la raya, que los usuarios se quejan de que este es un básico que hoy está pendiente, pintar la raya. Señor Ramírez, que no le dejamos hablar, ya me disculpará. Desgraciadamente la 121 cobra actualidad cuando suceden unos accidentes, ¿no? Y es una situación pues bastante triste. Podríamos echarnos los trastos a la cabeza y recordar cómo se construyó el túnel de Belate, recordar pues efectivamente los 100 millones de euros que vamos a pagar en el año 2020 en concepto de peaje en la sombra, pagando mucho más por lo que teníamos que haber pagado mucho menos. ¿Cómo se ha priorizado? Pues la autovía a Jaca, que todavía no está terminada ni conectada frente a una vía de gran capacidad, pero nosotros creemos que tenemos que situarnos en el momento. Y el momento es que hay zonas que son puntos negros en la 121. Voy a poner un ejemplo, el cruce de Zumbilla, que urge una solución a distinto nivel. Y eso está en manos del Gobierno, implementarlo a la mayor brevedad, porque ya son un número inasumible los accidentes que se han generado en esa zona y por lo tanto pues habrá que poner una solución inmediata. También podemos situar el problema en Vera, y tal y como está la carretera en ese momento exacto, pero hay que hacer la reflexión del tráfico pesado. Es decir, el tráfico pesado que viene del sur, ¿por qué elige la Nacional 121 y no se va por una autovía como es la autovía de Leizarán? En esta comunidad tenemos competencias para derivar el tráfico pesado hacia lo que es una autovía y por lo tanto evitar el perjuicio que tienen los usuarios de la carretera de la zona, que tienen que ver cómo cientos y miles de camiones diariamente pues transitan por esa carretera y generan un peligro y un añadido y fundamental. Por lo tanto, nosotros creemos, y tal como han pedido los alcaldes de la zona, que se tienen que tomar decisiones inmediatas en esos dos ámbitos. Primero, los puntos negros, resolverlos, los más evidentes, y en segundo lugar también ir derivando y hacer una reflexión sobre el tráfico pesado, que efectivamente pues tendrá que ir por lo menos diversificando sus trayectos. Bonilla, que le veía que estaba subrayando... Por alusiones, o sea, el señor Esparza iba a Madrid a negociar por Navarra porque tenía diputados por Navarra, cosa que el PNV no tiene. A día de hoy ya lleva cuatro elecciones generales sin tener diputados por Navarra. Contestar a la señora Medina, cambio de pareceres, ¿no? Es que en 2015, ahora estamos en Navarra Suma, es una coalición formada por 3 partidos, las cosas se consensúan, yo no sé cómo lo harán ustedes en el gobierno, pero las cosas se hablan entre los partidos y se hacen propuestas. Es una propuesta ambiciosa, lo he reconocido desde el principio, pero lógicamente tenemos que aspirar a eso. Y yo entiendo de oponerse a todo lo que venga de gobierno. Y yo entiendo que todo lo que venga de gobierno nos vamos a oponer, sea lo que sea, ¿no? Sí, creemos que tiene que ver más con esa. Sí, se puede. Luego ya como reflexión, se puede entender un poco la postura de Bildu, porque Bildu está en contra de todo tipo de infraestructura o inversión que se haga en la Comunidad Foral de Navarra. Pero quizás la gente puede no entender cuál es la postura de la señora Solana, y es que lógicamente para hacer esta inversión habrá que preguntarle al PNV, ver si nos deja hacer esta inversión en Navarra, ya que al nacionalismo posiblemente no le interese, sobre todo al nacionalismo vasco, que se abra una nueva vía de conexión a Francia, teniendo una única autovía en el País Vasco que conecta con Francia. Por eso mismo, abrir una puerta hacia el progreso en Navarra, abrir una puerta hacia el progreso en Transpirinaica, por Zubiri, la Transpirinaica. Por Zubiri, efectivamente. Sí. Por allá, proponía uno, con tal de evitar aquella otra. Bueno, ¿Se acordará? Que no se acordará. Pregúntele al señor Esparza, que él sí sabe quién era. Puedo entender que el PNV no está a favor de que Navarra... no tocar la comunidad vecina ni de pasada. Esto es muy serio, es muy serio. Por supuesto que es muy serio. Yo sé que al PNV no le interesa, lo sabe todo el mundo, todos los días al Partido Nacionalista Vasco... Y de la que no se ha acordado
por supuesto Ciudadanos, ¿de qué? Sí. Pero UPN durante muchos tiempos para nada. Sí, al Partido Nacionalista Vasco, que ya sabemos todos que manda en esta comunidad, lo hemos podido ver, no le interesa, que Navarra progrese con una vía de entrada a Francia. Bueno, eso, sí, claro, eso, sí. eso es lógico. Pero más allá de eso, la situación en 2015, a ver si puedo hablar. A ver si puedo hablar. Depende. A ver si puedo hablar. ¿De la Nacional 121 o del PNV? No. Señor Bonilla, hable. Gracias. Si quiere hablamos. Más allá de esto, creo que con una pasada legislatura creo que las cosas han cambiado bastante respecto a 2015. Si se fría a impuestos a la ciudadanía, a la clase media trabajadora, qué mínimo que poder proporcionar una autovía, una vía de conexión con Francia y una vía con baja siniestralidad para garantizar la seguridad de la ciudadanía navarra y aspirar a algo mejor que lo que tenemos. La propuesta puede ser debatida, pueden estar ustedes a favor o en contra, pero al menos tenemos una propuesta. Desde la más absoluta ignorancia... Ya he dicho que Geroaga ya ha hecho la suya. Sí, claro. La más absoluta... Una no, hay más. Estamos terminando. Desde la más absoluta... El gobierno ha hecho una, Geroaga ya va a presentar, no sé si han registrado ya, pero bueno, anunciada está. Decía que desde la más absoluta ignorancia... es cierto todo esto, es decir, es una cuestión de voluntad política el poder solucionar, que yo no voy a decir si es una autovía, si es un 2+1, es una conexión con Francia o no. Es una cuestión de voluntad política entonces. ¿De priorización? Estamos hablando. De priorización, es una cuestión sí, yo también lo creo. Creo que además el gobierno en este caso... ¿De priorización de qué? De 1 millón de euros en los presupuestos del gobierno de Navarra. De 1 millón. De infraestructuras y que queremos priorizar. Y desde luego también hacía referencia al señor Bonilla al tema de los impuestos. Hombre, eliminando toda la recaudación fiscal que querían hacer, en este caso Navarra Suma, pues poco podríamos hacer. La que proponía la señora Chivite antes de ser presidenta. Poco podríamos hacer en esta comunidad, ni arreglos de carreteras, ni servicios públicos, ni pero nada. Pero se han destinado 1 millón de euros en los presupuestos a la Nacional 121. Hablar, señor pero Bonilla. está diciendo una cosa que no es verdad. Creo que la voluntad de este gobierno se ha mostrado en el primer momento con el tema de las carreteras, planteando la mesa de negociación para ver cómo solucionamos el tema de las carreteras, porque llevamos muchas legislaturas de retraso. Suena la sintonía, pero por eso señor Bonilla. No es solo cuestión de voluntad, no es solo cuestión de voluntad. Hay que hacer un estudio, son cosas complejas, no es de un día para otro, ni cuestión de voluntad, y tiene efectos medioambientales, dificultades de trazados, de pendientes. Hay cosas que son inevitables y que complican mucho. Habrá que ponerse... No solo vale con 10 millones, evidentemente los puntos que no. negros llevan en los planes de carreteras más de 8 o 10 años y están perfectamente delimitadas cuáles son las obras a realizar. Hagámoslas. ¿Y algo más que añadir? 1 millón de euros de los presupuestos del Gobierno de Navarra para la Nacional 121. Esa es la priorización de este gobierno. Ojalá se solucionara este problema con 10. Pues ya ven ustedes que la cuestión, gracias, de verdad, gracias. Ojalá. Nos vemos en otra ocasión. Muy bien, sí, gracias. Gracias, que tengo que despedir primero a la mesa. Antes que el programa, nos vemos el próximo miércoles, que pasen una feliz semana.